En el periodo anterior del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados se planteó una ley de extinción de dominio que reglamentaba un poco el tema de los bienes de personas vinculadas por sobre todas las cosas al narcotráfico, ¿verdad? Y el proyectista fue en su momento el diputado Ever Ovelar. Así que estamos en contacto con el doctor Ever Ovelar. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, mis saludos muy respetuosos a toda la amable audiencia, a sus gratas órdenes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos? Noelia Villalba te saluda, un placer este contacto para despejar muchas dudas, analizar un poco esto que es un tanto desconocido todavía en nuestro ámbito jurídico. Buenas tardes, Noelia, el placer es mío. Doctor, estábamos hablando de este proyecto que al parecer presenta, o no sabemos si el proyecto, pero si la implementación, algunas fallas de origen, dicen algunos. ¿Qué es lo que sucedió para que se llegue a este nivel en que hay tantas dudas en cuanto a la acción y la implementación de la Secretaría de Bienes Confiscados? Bien, de hecho el planteamiento es bastante complejo, así que voy a procurar hacer un pequeño resumen de lo que es la situación actual, teniendo en cuenta que en mi actividad como congresista realmente me aboqué de lleno a este proyecto y a otros relacionados al narcotráfico y a hechos punibles conexos. En principio es importante señalar que la ley de Senadico, la ley 5876, es una ley que desde su origen fue diseñada para la administración de los bienes, tanto incautados como también comisados. ¿Esto qué significa? Que los bienes que por una sentencia firme son declaradas producto de hechos punibles de narcotráfico, por ejemplo, son sometidos a comiso. Sin embargo, existe una etapa previa al comiso y esa etapa previa de los bienes, del estatus jurídico de esos bienes, es la incautación. Entonces, por esa razón, la Secretaría tiene esa denominación propia, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Entonces, tanto los bienes que son vinculados al proceso penal, antes como después de la sentencia, son objeto de administración por parte de la Senadico. ¿Para qué se creó Senadico? La respuesta es bien sencilla. Hoy tenemos patios repletos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, de vehículos y bienes en general que fueron incautados en su momento del poder de narcotraficantes o personas vinculadas a hechos punibles conexos y que hoy literalmente están podridos, están destartalados, están carneados, utilizando términos bien coloquiales, y finalmente esos bienes ya son inservibles a esta altura. ¿Qué es lo que plantea Senadico? Algo bien simple y algo bien claro. Que esos bienes sean administrados y conservados para que el día de mañana, cuando se dicte la sentencia de comiso, esos bienes tengan un valor para que el Estado pueda resarcirse de alguna manera del daño que causan estos delincuentes que son, a mi criterio, los enemigos públicos número uno de la sociedad, que son los traficantes o los narcotraficantes, sean micro o macrotraficantes. Lo cierto es que eso es lo que establecía la ley desde sus orígenes. ¿Qué es lo que ocurrió? La secretaria de Senadico, la ministra de Senadico en este caso, en un determinado momento, cuando estaba administrando un bien, a mi criterio, de una manera particular contra Legem, finalmente es objetada por algunos medios de prensa quienes le señalan la necesidad de informar a qué persona física o jurídica ha cedido la locación de uno de los bienes de Cucho, la mal llamada Hacienda Nápoles, entre comillas. Entonces, ¿qué hace la secretaria de Senadico? Le dice, no voy a proveer esos datos porque esa es una información que la ley me prohíbe proveer a los medios masivos de comunicación. A partir de ahí se genera toda suerte de especulaciones, censuras de distintas dimensiones desde el punto de vista mediático, hasta que finalmente la cuestión se somete a consulta a la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública insta finalmente a Senadico para que provea la información. Esa distorsión de no proveer datos públicos de acceso a disposición de la ciudadanía en contra de la ley es lo que generó toda esta polémica.
no generó polémica la Cenavico. Lo que generó polémica es que la directora o la responsable de Cenavico haya negado información pública, porque esa es una información pública inherente a la administración y al destino provisional que se ha otorgado a un bien que está a cargo de la Cenavico. Esa fue la polémica. Y finalmente, bueno, después de que la Secretaría de la Función Pública emitió su dictamen con relación a esta cuestión, recomendando que se provea la información, esta provisión ya fue tarde, lo que derivó en la renuncia de la actual o la anterior secretaria de Cenavico. A mi criterio es una situación lamentable que ha posicionado a Cenavico en un nivel de entredicho, siendo que es una institución que hace poco en un foro internacional realizado en el Banco Central del Paraguay fue alabado por representantes de otros países que inclusive solicitaron información con relación al proceso de sanción de Cenavico en el Paraguay y decían e insistían ellos que en sus países no tienen un diseño como Cenavico Paraguay. Bueno, es alabado por otros países a nivel interno por una, llamémosle coloquialmente, mala jugada de la responsable de Cenavico. Terminó socavando lastimosamente la imagen institucional de Cenavico y lastimosamente sin la suficiente información por parte de la ciudadanía de qué ocurrió en realidad. Hoy todo el mundo dice Cenavico es una institución con problemas. Totalmente. Y en verdad lo que ha ocurrido es totalmente distinto. Vino a remover todas esas dudas de la ciudadanía en cuanto a la capacidad y sobre todo a la honestidad de los agentes del sistema de justicia de administrar estos bienes, y nos vienen a la cabeza todas esas evidencias desaparecidas. Se habla de que puede haber un carnaval de repartija y de despilfarro de los bienes que son comisados. ¿Qué barrera pone la ley para que esto no suceda? Porque generalmente la propia ley prevé todos los filtros que debe pasar para que ese carnaval y ese despilfarro que tanto teme la ciudadanía se dé, doctor. Bueno, para que se den cuenta cuál es el nivel de desinformación que se ha generado. Para empezar, no existe posibilidad alguna de tal despilfarro o de tal carnaval desde el momento en que posiblemente los bienes incautados son los que tienen mayores rigores de control, comenzando por los defensores técnicos del imputado de cuyo poder se incautó el objeto. Primer órgano de control. Segundo órgano del control, el Ministerio Público titular de la persecución penal interviniente en estos hechos, que son de acción pública. Tercer filtro de control, y el más importante, el juez penal de garantías, quien por resolución fundada es el que dispone la derivación de estos bienes bajo inventario y cadena de custodia a disposición de Cenavico. Y recién finalmente el cuarto órgano de control es Cenavico, que es en realidad un órgano de administración más que de control. Entonces es absolutamente impropia la denominación que algunos han dado a esta situación que se ha generado con Cenavico. La posibilidad de un carnaval o de un manejo arbitrario de los bienes es imposible o impensable, porque todas las partes intervinientes tienen el pleno y el restricto derecho de solicitar medidas de control o de verificación cuando crean conveniente y estimen adecuados sus derechos, en donde el juez penal de garantías es el responsable final de todos estos bienes, de su custodia, de su conservación. Entonces, ¿qué pasa? Ocurrió un carnaval, como bien lo decías, hay un sistema de control absolutamente laxo, o a lo mejor incluso no existen controles, dicen algunos, y en verdad lo que ha ocurrido simplemente es dar pie a un lobby narco que, con intereses bien claros también, están dinamitando hoy los cimientos de Cenavico, en cuyo interés justamente están acometidos varios actores de esa playa. Más bien una falla humana que una laguna en el marco legal, entonces, doctor. También categórico. Se pone un poco en tela de juicio la constitucionalidad de esta ley en cuanto a que puede reñir con la presunción de inocencia y también con aquel artículo que proscribe la confiscación de bienes. ¿Cómo está construida la norma en relación a eso, doctor? Bueno, es importante por eso leer acabadamente los alcances de la ley 5876 para entender la filosofía que subyace a la ley Cenavico. Claramente, la ley instituye una secretaría
con la finalidad de administrar esos bienes. Su nombre mismo lo dice, Secretaría Nacional de Administración. Secretaría Nacional de Administración, enfatizo eso, administración. Senavico no dispone de los bienes, Senavico no subasta los bienes. El que finalmente tiene el control total de los bienes hasta la sentencia final de comiso es el juez penal de garantías bajo el control de los actores del sistema. Supeditado a una sentencia condenatoria. Totalmente. Nunca Senavico va a poder disponer finalmente el remate de un bien si no media una resolución judicial que establezca semejante disposición. Repito, Senavico solo administra, entonces nunca puede existir confiscación, nunca puede existir arrogación de funciones de otros órganos. Eso es justamente por la desinformación que se ha instalado, y realmente a veces me causa pena porque son profesionales del derecho quienes se llenan la boca hablando de este tipo de censura y en realidad evidentemente ni siquiera leyeron la ley. Doctor, ¿en qué estadio procesal judicial se puede disponer de estos bienes confiscados? En nuestro sistema penal paraguayo, el comiso es una figura que se regula en la ley 1160/97 a partir del artículo 86 en adelante y tiene su culminación en el artículo 96, en donde se regula el comiso autónomo, el comiso especial y la privación de beneficio y ganancias. El comiso tradicional que regula el artículo 86 se da posterior a la sentencia. Es decir, en la sentencia definitiva, el tribunal interviniente decide sobre el fondo de la cuestión y establece la responsabilidad penal de una persona, por ejemplo, por la comisión del hecho punible de tráfico de estupefacientes. En el siguiente punto ya ordena el comiso de tales bienes incautados del poder de este ciudadano al haberse demostrado que esos bienes son productos de la comisión del hecho punible por el cual ha sido condenado. Así de sencillo es el sistema del comiso tradicional establecido en nuestro Código Penal. Y esto no lo tenemos ahora, esto lo tenemos ya desde el Código Penal teodosiano de 1914 y sus modificaciones posteriores. Doctor, ¿cómo opera esta ley en relación a bienes de terceros? Porque, bueno, el caso Cucho, el más popular, el que más hemos seguido, cual una película de acción aquí en Paraguay, ¿verdad? Y hemos visto cómo bienes que en realidad tienen otros titulares también han sido incautados, por ejemplo, la supuesta novia, amigos. Excelente punto. Esa justamente es una cuestión que se refiere al onus probandi. La carga de la prueba en los procesos vinculados a la aplicación del comiso o la privación de beneficios y ganancias del Código Penal también incumbe al Ministerio Público. El Ministerio Público debe probar con grado de certeza que los bienes A, B, C, D, E fueron producto de la comisión del hecho punible de narcotráfico. Es decir, hablando en términos bien sencillos, que con plata sucia se compró el auto, se compró el Ferrari, se compró el Lamborghini o el Camaro que se incautó del poder del afectado. Ahora, si un tercero puede probar por la dinámica de la prueba que ese bien no pertenecía al imputado, perfectamente ese bien puede ser desvinculado del proceso, y ustedes saben que para eso existen las tercerías, los incidentes que regula el artículo 331 del Código Procesal Penal, y eso se discute, se dirime ante ese juez penal de garantías que dispuso la incautación del bien, y si eventualmente no se pudo hacer en instancia de etapa preparatoria o etapa intermedia, incluso en el juicio oral el Tribunal de Sentencia puede decir que esos bienes no fueron adecuadamente vinculados al hecho punible, por tanto dispone su levantamiento. Entonces Senavico va a recibir la orden de devolver esos bienes en el estado en que se encuentre. Entonces, por esa razón, claramente la ley de Senavico garantiza los derechos de terceros. Y ahí sí yo tengo una discusión y evidentemente una discrepancia de criterios grasa con la anterior ministra de Senavico. Vimos por los medios que se está empleando el auto Camaro para algunos procedimientos de la Senat, por ejemplo, y cosas por el estilo. Con eso yo no voy a estar de acuerdo nunca, porque ese bien tenía que estar adecuadamente precintado en todas sus puertas para que el día de mañana, cuando se dicte la sentencia de comiso, ese bien pueda ser subastado, pueda ser devuelto al afectado.
Pero cuando un vehículo automotor es puesto en circulación, tenemos los riesgos de pérdida por accidentes de tráfico, evaluación. y muchas situaciones que se pueden dar. Entonces, eso para mí es inconcebible y eso desnaturaliza realmente. Si es que me preguntan ustedes en qué yo no estoy de acuerdo con el proceder del anterior titular, a más de la omisión de proveer información pública, en este aspecto tengo una diferencia de criterios tremenda, porque la ley siempre fue sensata para evitar caer en este tipo de torpezas. Y bueno, más allá de eso, la ley es bien clara en cuanto a su sistema de funcionamiento. Y el artículo 1 claramente establece que su principal finalidad es la preservación de los bienes, pero sobre las bases fundamentales de la eficiencia y transparencia de la gestión pública. Y al parecer eso fue lo que no se entendió adecuadamente. No, clarísimo, sí. Clarísima explicación, doctor. Doctor Evero Velar, te agradecemos por tu tiempo y por estos datos. Por favor, mis respetos a la audiencia.